Vamos a hacer una recapitulación del curso con los principales temas que hemos visto. Como vimos, los proyectos nacen de una idea, son una técnica que nos sirve para planificar y evaluar de antemano si vale o no la pena invertir para llevar a cabo esa idea. Los proyectos tienen dos partes: primero se formulan y luego se evalúan. En la formulación nosotros estimamos el presupuesto, o sea, cuáles van a ser nuestros ingresos, nuestros egresos, y luego ese presupuesto se expande en el tiempo, con lo que se forma el flujo del proyecto o el flujo de caja. Y obviamente, si esas estimaciones son equivocadas, la evaluación también va a ser equivocada. Esos son los 4 primeros temas en cuanto a la formulación. ¿Cómo se estiman los ingresos y los egresos? Por dos medios. El estudio de mercado es el que estima los ingresos y el estudio de ingeniería es el que estudia los egresos. En el estudio de mercado nosotros proyectamos nuestras ventas y calculamos los precios de los productos o servicios que vamos a vender. Y en el estudio de ingeniería nosotros calculamos nuestros costos. En base a eso hacemos un presupuesto, que es una foto fija del momento, y ese presupuesto luego lo expandimos para crear el flujo de caja o flujo del proyecto. Hacemos una línea de tiempo, año 0, 1, 2, etcétera, hasta el año N. Todo proyecto debe tener un tiempo limitado, o sea, tiene una vida. ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, eso depende. Depende de la naturaleza del proyecto y especialmente a cuánto plazo nosotros podemos proyectar, podemos predecir, podemos pronosticar. En un entorno muy cambiante no podemos hacer un proyecto de 20 años. También la naturaleza del proyecto, hay proyectos mineros de 50, de 80 años. Lo normal son entre 5 y 10 años. Así es como un proyecto queda formulado. Parte por estudio y termina en un flujo de efectivo. Veamos un poco la evaluación de proyectos. Ya vimos la formulación, ahora veamos la evaluación. En la evaluación calculamos cuánto valor creará el proyecto en el curso de su vida útil. Y eso lo hacemos para determinar si vale la pena o no invertir para hacer ese proyecto. El mejor indicador, como vimos, para evaluar es el valor actual neto. Fíjense bien cómo estoy usando la palabra valor. La evaluación es para calcular cuánto valor creará, para determinar si vale o no la pena, y se usa el valor actual neto. El valor actual neto da la riqueza o valor en términos monetarios creada por el proyecto. Y el VAN es simplemente la suma de todos los flujos netos actualizados menos la inversión inicial. Por eso se llama valor actual neto. Los valores se actualizan de acuerdo a una tasa y se le resta la inversión inicial. Hay otro método que es muy usado pero no es muy bueno, que es la tasa interna de retorno. La TIR no da más información que el VAN y puede llevar a decisiones equivocadas, por tanto nosotros aquí no la vamos a recomendar. Nos recomendamos su uso para toma de decisiones. Se puede usar para otras cosas. Para calcular valores actuales, entonces se usa una tasa de descuento, que toma en cuenta varios factores. Algunos de estos factores son el cambio del valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad esperada de acuerdo a los riesgos que se están corriendo en el proyecto, el costo de oportunidad, o sea, las inversiones similares que se podrían hacer con ese dinero, y otros factores que son algunos subjetivos, otros objetivos.
La estimación correcta de esta tasa es fundamental. El problema es que no todas las reglas son objetivas. Hay muchos factores que son subjetivos que entran en la estimación de esta tasa. Fíjense bien, la formulación y evaluación de proyectos tiene dos componentes. Un componente son las estimaciones, o sea, qué es lo que va a pasar en el futuro, nosotros lo pronosticamos, lo estimamos. Y el otro componente son los cálculos aritméticos, como el del valor actual neto, los flujos, etc. Lo fundamental son las estimaciones, porque las estimaciones son pronósticos en gran parte subjetivos. Entonces una buena evaluación tiene que partir por revisar cuán adecuadas, cuán realistas son las estimaciones. Eso es lo más importante. Veamos un poco más sobre la tasa de descuento. Para entender la tasa de descuento tenemos que pensar en la tasa de interés. La tasa de descuento es el recíproco de la tasa de interés. Tiene un significado prácticamente igual, pero al revés. La tasa de interés es dinero actual, la tasa de descuento es dinero en el futuro. Si alguien presta dinero y cobra interés, ¿cómo determina la tasa de interés? ¿Qué cosas toma en cuenta? Riesgo que no le paguen, lo primero. Mientras más riesgoso el préstamo, más alto el interés. El valor del dinero en el tiempo, o sea, cómo es comparado con un depósito en bonos soberanos del gobierno de Estados Unidos o alguna inversión prácticamente sin riesgo. ¿Cuánto quieres ganar? Pero finalmente, ¿cómo se determina esta tasa de interés? Se determina basado en cuánto interés cobran los otros que prestan dinero. O sea, la tasa de interés no la calcula una persona, no hace un cálculo, sino que es determinada de manera colectiva y espontánea por el mercado. La tasa de interés normalmente es un dato que se recoge del mercado. Podemos pensar en la tasa de descuento como una especie de interés. Esto no es técnicamente correcto, pero sí nos da una idea de qué significa. Es el interés o la rentabilidad mínima que esperamos por nuestra inversión en el proyecto. Al determinar esta tasa, ¿qué tenemos en cuenta? El riesgo del proyecto, tal como la tasa de interés. El valor del dinero en el tiempo. La inflación. Lo que esperamos ganar. Hay muchas proyecciones que están condensadas en ese solo índice y son parecidas a las que consideramos en la tasa de interés. ¿Cómo se determina entonces la tasa de descuento? Se observan proyectos similares y se ve qué rentabilidad están obteniendo. En periodos cortos, un proyecto corto, la tasa de descuento tiene poca relevancia, pero a medida que los periodos suben, la tasa de interés va tomando una relevancia enorme. Su importancia crece de manera exponencial, acelerada. ¿Por qué? Porque si miran la fórmula del VAN, en el VAN N es el factor de descuento, 1 más R está elevado a N. Elevado es exponencial, entonces una curva que al momento, mientras más avanza en el número de periodos, más acelerado crece. ¿Qué pasa en el año cero de un proyecto? En el año cero tenemos el dinero de nuestra inversión, que es nuestro capital. ¿En qué usamos ese capital? En distintas cosas, pero hay básicamente dos categorías. Primero, los gastos de capital, que son las compras de maquinaria, instalaciones, bienes físicos que necesitamos para producir. Y segundo, capital de trabajo, que es el efectivo que tenemos que tener para pagar sueldos, arriendos, para dar el vuelto o lo que sea, más las ventas a crédito, menos los créditos recibidos. Ese es el capital de trabajo. El capital de trabajo se compone de esas tres cosas. Un proyecto es más eficiente cuando requiere menos inversión para producir igual riqueza, de la misma manera que una empresa es más eficiente cuando funciona con niveles de inventario más bajos. Así como el inventario
es capital retenido, es capital que no lo estamos sacando rendimiento. Si tenemos un enorme inventario, nosotros tenemos mucho capital ahí al que no le estamos sacando rendimiento. De la misma manera, si tenemos una inversión muy grande inicial requerida y el retorno no es de acuerdo a la inversión que hicimos, es un problema muy parecido a cuando tenemos un inventario muy grande. Porque el capital inicial es un costo estático, retenido. La tasa de descuento, como ya dijimos, toma una importancia acelerada mientras más largo el plazo del proyecto. En un proyecto de 6 meses la tasa de descuento casi no influye, en un proyecto de 50 años tiene una importancia enorme porque de manera exponencial. Ya vimos que la tasa de descuento es la que nos refleja el cambio del valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, a más tiempo, a más largo que sea el proyecto, mucho más importante es la tasa de descuento. Es que nosotros hayamos estimado de manera correcta la tasa de descuento. No digamos correcta porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, estimado de manera exitosa.